Buenas tardes, mi nombre es Elena Costa y a continuación voy a explicar cómo llevé a cabo el procedimiento correspondiente a este circuito de lazos de corriente de 4 a 20 miliamperios con una entrada analógica. El circuito está diseñado para que la entrada analógica varíe su amplitud desde un rango de 0 a 5 voltios, siendo 0 el valor mínimo y 5 el valor máximo. Quiere decir que cuando esté en 0 voltios, la salida me va a mostrar 4 miliamperios y cuando esté en 5 voltios, la salida me va a mostrar 20 miliamperios. Va a trabajar en ese rango tanto de entrada como de salida. Entonces, para probar o demostrar el funcionamiento del circuito, entonces primero podemos mostrar con 5 voltios, que es la amplitud máxima, y al tener un voltaje de entrada de 5 voltios, debe arrojarme una corriente de salida de 20 miliamperios. Entonces, al dar play a la simulación, se puede observar cómo me marca los 20 miliamperios. Ahora bien, probando por ejemplo con un valor intermedio, pongamos 2.5 voltios, entonces la salida sería 12 miliamperios, que es el valor intermedio entre este rango de corrientes. Y para 0 voltios, que viene siendo el valor mínimo, el equivalente también conectar la Tierra, entonces me muestra una corriente de 3.98 miliamperios, que son aproximadamente 4 miliamperios. Quiere decir que el lazo de corriente está funcionando correctamente. Ahora bien, este lazo de corriente consta básicamente es por este OPAN. Este OPAN tiene una realimentación tanto negativa y positiva. Está formado por dos resistencias de entrada, dos resistencias de realimentación. La entrada no inversora es donde se coloca la señal de entrada analógica y por la entrada no inversora, por la entrada inversora se coloca un voltaje predeterminado. Todos los valores tanto de esa tensión de entrada de la entrada no inversora como los valores de las resistencias, todos esos fueron previamente calculados eh, y están sustentados teóricamente dentro del informe. Lo que viene siendo los cálculos del diseño de este circuito para una entrada analógica que varía su amplitud de 0 a 5 voltios. Entonces, bien, esta parte de acá solo es un seguidor de voltaje que configuré con un potenciómetro y una fuente de menos 12 voltios para ajustar el potenciómetro hasta que la salida me sacara el voltaje que necesitaba para alimentar la entrada inversora, que en este caso resultó ser un voltaje de menos 1,25 voltios. Se puede comprobar acá que está funcionando correctamente. El seguidor de voltaje me está sacando el voltaje teórico que necesito para el diseño de este circuito, menos 1,24 voltios, que es lo que necesito, el voltaje que necesito para alimentar la entrada no inversora. Un punto a resaltar de este circuito es que el voltaje de la entrada para esta configuración de la entrada no inversora, de la entrada inversora, perdón, debe ser mayor al voltaje de la entrada no inversora, para que el OPAMP no trabaje o no entre en estado de saturación. Esto siempre se cumple debido a que, a pesar de que las dos resistencias de entrada de cada entrada del OPAMP son del mismo valor, en la entrada no inversora está también la resistencia de salida o donde quiero medir mi corriente de salida, mejor dicho. En este caso R6, 120 ohmios. Ahora bien, este nodo y este nodo son el mismo. Quiere decir que estas dos resistencias se encuentran en el paralelo por este nodo y por tierra. Al estar en paralelo, la resistencia equivalente va a ser un valor por debajo del valor de esta resistencia R2. Lo que entonces asegura que siempre el voltaje en este punto va a ser mayor que el voltaje en este punto. Y el OPAMP de esa forma no va a trabajar en estado de saturación. Y bueno, entonces es así como se desarrolla este lazo de corriente de 420 mA para una entrada analógica cuya amplitud, la entrada analógica puede ser una entrada triangular, una senoidal, etc. Pero que la amplitud varíe de 0, está diseñado para una amplitud que varía de 0 a 5